¿Sabía usted que Porsche es el único fabricante alemán en cuyo logotipo se muestra el nombre de la marca? El automovilismo tuvo figuras que han trascendido en el tiempo, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hablar de alguien, Raúl Barceló va a hablar de alguien que fue contemporáneo de Carlos Reutemann, que tuvo algunas trenzadas muy interesantes con Carlos Reutemann, sí, que dentro de la pista no se respetaban, pero afuera sí. Y me estoy refiriendo a Ronnie Peterson. Raúl. Sí, realmente fue un contemporáneo de Reutemann y quizá por eso los argentinos aprendimos a vivirlo un poco más y a conocerlo un poco más, porque en los comienzos de Reutemann era un rival directo, era el hombre a quien había que ganarle, sobre todo cuando Carlos comenzaba en la Fórmula 2, antes, en los prolegómenos, antes de llegar a la Fórmula 1. Y después prácticamente llevaron la Fórmula 1 de manera simultánea, paralela, contemporánea, pero claro, por caminos distintos. Ronnie Peterson, y digo Peterson y la verdad no estoy tan seguro de decirlo correctamente, pero siempre es sueco, no es inglés, y por eso entiendo que el apellido se pronuncia de ese modo. Tenía 34 años cuando en 1978, es decir, hace 35 años, volvía a correr en Lotus. Había ganado ya 10 carreras, había sido un hombre que había iniciado su performance en la Fórmula 1 en March, que después estuvo en Tyrrell, pero muy poco tiempo, y estuvo identificado durante la mayor parte de su campaña con Lotus, con lo que Lotus significaba. Lotus significaba el avance tecnológico, la innovación, la mecánica distinta, la modernidad a través de Colin Chapman, su gran creador, pero también significaba el riesgo multiplicado por 2 o por 3, autos muy veloces pero muy livianos, tan rápidos como frágiles. Y ya Colin Chapman había tenido unos cuantos malos recuerdos con las muertes de Ricardo Rodríguez, de Jim Clark, 2 veces campeón del mundo, y la última, la de Jochen Rindt en 1971, que recordamos fue el único campeón post-mortem que hasta el día de hoy existe en la Fórmula 1, ya que luego de correr en Monza, donde se accidentó y donde se mató, tenía tal diferencia de puntos en su haber que le permitió llevarse el título post-mortem a ese piloto austríaco. Es decir, corría sobre Lotus, en un momento en el que Lotus estaba en un primer plano, con Mario Andretti por sobre todas las cosas, con el modelo 79. Llegó la carrera de Monza, como todos los años en el mes de septiembre, y ya Peterson había comenzado de una manera irregular ese fin de semana. Durante los entrenamientos tuvo un accidente por el cual se magulló mucho las piernas y rompió el auto. En ese entonces sabemos que el reglamento era totalmente diferente al actual, no había un muleto para cada uno de los pilotos, bueno, tampoco lo hay de hecho ahora, pero de todos modos se tuvo que subir para poder correr a un Lotus anterior, modelo 78, es decir, cuando hablo de 78 no estoy hablando que haya sido del año anterior, sino lo que Lotus llamaba modelo 78, el Lotus 79, que estaba ubicado y pensado en función de quién era en ese momento el piloto principal de la escudería, que era el ítalo norteamericano Mario Andretti. Mario Andretti era un piloto de 1,62 m, 64, mientras que Ronnie Peterson llegaba casi a 1,90 m, es decir, que la butaca, la pedalera, todo estaba en función de Andretti, y además era un auto que no se utilizaba, no se entrenaba, no se practicaba, era un auto que estaba de muleto, es decir, solamente por las dudas. A ese vehículo se tuvo que subir Peterson, y con ese vehículo largó el domingo 10 de septiembre de 1978 ese gran premio, en el que a los pocos metros se produce un accidente brutal que se ven involucrados 10 pilotos de punta. Patrese, Brambilla, Hans Tuck, Patrick Depailler, Didier Pironi, Derek Daly, Clay Regazzoni, Brett Langer, más Ronnie Peterson fueron los involucrados en un accidente que provocó que la carrera se suspendiera provisoriamente y luego se relanzó. Cosas que ocurrieron en otro entonces, porque en ese momento Peterson quedó incrustado contra el guardrail
antes que su auto tomara fuego, entre algunos pilotos, Hunt, Regazzoni y Depailler fundamentalmente, trataron de sacarlo. Lo sacaron antes que el auto tomara mayor cantidad de fuego, pero no obstante, el estado de salud de Peterson era muy complicado. Se llegó a la conclusión luego en el hospital que tenía 17 fracturas en una pierna y 3 fracturas en la otra. La ayuda médica tardó 20 minutos en llegar, pero de todas maneras se lo hospitalizó y se suponía que su estado no revestía mayor gravedad más allá de los huesos rotos. Pero al día siguiente se lo operó, se complicó, se provocó lo que médicamente se llamó embolia grasa y pocas horas después se lo dio por muerto. Ronnie Peterson nunca fue campeón del mundo, pero a tal punto se mantiene en el recuerdo de todos los que seguimos directa o indirectamente la Fórmula 1, que hoy a 35 años lo recordamos como un piloto agresivo, vehemente, arriesgado, espectacular. Era casi un ralista de la Fórmula 1. Era prácticamente un hombre que hacía rotar, que hacía derrapar al Fórmula 1, algo casi impensado que muchos lo hacen recordar a Gilles Villeneuve, que también comenzaba a destacarse en ese momento. Tan hosco como, por lo menos lo que parecía, tan hosco como efectivo, 35 años atrás, Ronnie Peterson nos dejaba este recuerdo que lo mantiene hoy como uno de los hombres más espectaculares que tuvo la Fórmula 1 en toda su historia. Fantástico, Raúl, y en el próximo bloque les voy a contar algo que anticipó el ingeniero Garibaldi, un reglamento muy especial para los autos tipo Le Mans. Seguimos en la competición.